Bienvenidos de regreso, Edgar, ¿cómo estás? Bien, pues ya empezamos hace ratito y esperemos que ya estén siguiendo el programa, ya pasamos los foros de aprendizaje y ya también una ceremonia. Híjoles, ahora vamos a empezar y poco a poco vamos a ir avanzando en las temáticas. Ahora Exacto. vamos a pasar a la conferencia magistral, pero antes Ujú. queremos llamar a Pau, ¿estás por ahí? Así es, Mari Carmen, aquí estoy. Muy bien, queríamos saber qué dicen las redes sociales. Miren, en la plataforma del chat, Faride de Yanira Alemán Guerrero nos dice, con respecto a la conferencia del día de ayer de Finanzas Verdes y Banca Ética. Qué gran cuestionamiento, saber cómo nuestras pequeñas acciones impactan en el mundo y en la realidad de otras personas nos ayuda a tomar conciencia. Bravo. Perfecto, pues bien Muy interesante. valioso. Es que ese tema y esa conferencia buenísima. Hoy tenemos otra y mucha carnita bien interesante, Mari Carmen. Por favor, vayan poniendo en sus redes sociales, no se les olvide, pongan el hashtag Encuentro ESR para que nosotros podamos saber qué es lo que opinan. Pongan sus preguntas, por favor, también en la plataforma y en el mismo en el chat pueden ponerlas. Y no se les olvide seguirnos en redes sociales. Ahí está, en pantalla, Mari Carmen, @semefi_RCE y @semefi, Facebook, Twitter, Instagram, Instagram y el canal YouTube. de YouTube del Semefi. Así que bueno, pues ahí está. Vamos previendo sobre el tema de reputación, palanca de la sostenibilidad empresarial. ¿Qué opinan? Exacto, eso es lo que sigue. Y Pau, ¿tenemos algún otro comentario? Así es, el día también Adriana Mendiolea Martínez nos comentaba que le gustaría invitar a una conferencista que tuvimos el día de ayer para su organización. Le recordamos a Adriana que en la plataforma tenemos el apartado de ponentes en donde tenemos información de cada uno de ellos y en donde pueden tanto contactarlos como invitarlos a este tipo de cosas. Ahí está, perfecto, Pau, buenísimo. Buenísima la información que les brindas para recordar que ahí están semblanzas, hay un directorio, etcétera, de todos los ponentes. Entonces ahí está todos los medios para que puedan también enriquecer sus eventos, sus presentaciones, Hasta sus etcétera. empresas si necesitan una consultoría, ¿no? Así es. Adelante, vamos a ver a todos los consultores acreditados para que puedan ver las empresas también quiénes pueden ser sus aliados para llegar al Exacto. distintivo. Hoy es la ceremonia de consultores, de acreditación de consultores y Caracol de Plata. No se lo pierdan, buenísimo. Al rato las tendremos, así que apártenlo ahí, pónganlo en su agenda, en su calendario, recordatorio para que no se les olvide. Pau, ¿tenemos algo más? También Denise Gamboa, igualmente en el chat de la plataforma, preguntaba si si ya hay bancos en México que estén dando tasas preferenciales a proyectos sustentables. Definitivamente algo que puede sumar al diálogo, ¿no? Claro. Bueno, pues ahí está la pregunta. Yo no lo sé, lo desconozco, pero Tenemos que investigar. tenemos que investigar y tenemos varios bancos que son empresas CSR. Entonces, bueno, ojalá y se contacten con nosotros y nos platiquen qué tienen al respecto y les digan aquí a nuestra audiencia qué planes o qué programas tienen Para vincular, en sobre ese todo, sentido. aprovechar que somos un ecosistema en donde todos nos queremos ayudar. Así es. Y bueno, preguntamos aquí a nuestro equipo de producción si ya estamos listos. ¿Ya? Perfecto, ya está listo nuestra conferencia magistral. Entonces, recordar que ya lo decías hace un momentito, el tema bien importante, reputación, palanca de la sostenibilidad empresarial. Claro, la reputación algo muy importante. Y con esto vamos a tener el honor de que nos comparta esta conferencia magistral Belén Merino Vázquez, que es directora de Cabal Consulting. Exacto. Estamos viendo su CV, o sea, su semblanza más bien, disculpen, en la pantalla. Y les recordamos que lo pueden ver más a fondo, incluso con sus datos de contacto, en la plataforma. Así es, y bueno, este tema de la reputación, Mari Carmen, como dicen, se tarda toda una vida en ganarla y un segundo en perderla, así que bueno, Hay que cuidarla. hay que cuidarla. Vamos adelante con Belén, adelante. Pues muchísimas gracias, Edgar, muchísimas gracias a todo el equipo del CEMEFI de aliarse en este 15 encuentro latinoamericano de empresas socialmente responsables para hablar de la reputación corporativa como palanca de la sostenibilidad empresarial. Agradezco muchísimo esta oportunidad como conferencia magistral y bueno, he tenido la oportunidad de estar en más ocasiones en el CEMEFI, tanto presencialmente
como online en el CEMEFI y en otros encuentros. Y bueno, pues para mí es un honor estar en este día de hoy, este segundo día del encuentro, hablando de reputación corporativa como palanca de la reputación, como palanca de la sostenibilidad empresarial. Bueno, porque además es un tema que, como comentaba el compañero, que es algo que siempre ha estado ahí presente, ¿no? La reputación, la imagen, cómo nos ven los demás, cómo nos perciben los demás. Es algo que nos preocupa históricamente desde tiempos inmemoriales. En el Quijote se habla, dice Don Quijote a Sancho, más vale el buen nombre que las buenas riquezas. Entonces, bueno, es algo que siempre nos preocupa porque sabemos que si tenemos un buen nombre, una buena reputación, esto nos da oportunidad para que hablen bien de nosotros, para que nos recomienden, para que sean nuestros aliados, para que nos contraten, etcétera. Entonces, la reputación corporativa es algo que siempre ha estado presente, que es importante, pero hoy en día, pues en la era de la incertidumbre, como vamos a ver ahora en la introducción que quiero comentar, pues es si cabe más importante que nunca. Y también vamos a ver cómo la reputación corporativa, la conexión entre reputación corporativa, sostenibilidad o responsabilidad social empresarial, pues están íntimamente ligadas todos estos conceptos. Y por último, pues les quiero hablar de algunos apuntes, algunas recomendaciones para integrar en el negocio la gestión de la reputación corporativa. En el vídeo que he estado viendo del encuentro latinoamericano, de este encuentro que nos concita aquí a todos, pues se habla de estos tiempos de incertidumbre que estamos viviendo, que hemos vivido y que seguramente vamos a seguir viviendo. Se habla del mundo VUCA, de un mundo, de un entorno volátil, ambiguo, complejo e incierto que nos va a acompañar al menos durante los próximos años. Entonces, en este mundo tan volátil, donde de repente todo cambia, y quién iba a decir hace 3 años que íbamos a estar haciendo este encuentro de forma telemática y tantas otras cosas que están pasando que íbamos a estar hoy aquí. Entonces, en este momento tan incierto, la confianza, tener al lado a personas, a organizaciones, a empresas que nos dan confianza, que sabemos que nos podemos fiar de ellas, es clave. Siempre lo ha sido, pero hoy en día todavía más, porque ya que tenemos muchas incertidumbres, tener aliados de confianza que hacen las cosas bien cuando es necesario y que hacen lo correcto, pues es fundamental. Entonces, la confianza, como digo, como clave en este mundo incierto, y una buena reputación pues genera esa confianza que decía al principio. Seguramente ya se ha comentado a lo largo de estos días y se va a comentar hasta que termine el encuentro, el mundo en el que estamos viviendo ahora y como así lo dice el lema de este año, del futuro de la RSE, innovación y transformación. Estamos en una transformación de nuestro sistema, de nuestro modo de vida, del mundo tal y como lo conocemos, donde tenemos unas megatendencias y unas fuerzas primarias como son la tecnología, la demografía, ¿no? Esa presión demográfica que está presionando los recursos naturales, la globalización, esa interconexión entre todos y el tema del medio ambiente que también nos compete a todos. Esas fuerzas primarias que están haciendo que cambien y que se transformen los temas y las cuestiones que generan más interés en las organizaciones, en las empresas y en nuestro modo de vida. Todo esto está empujando a un cambio, como digo, a una transformación donde esto no está sucediendo de la noche a la mañana. Evidentemente, llevamos hablando de sostenibilidad, de responsabilidad social empresarial décadas, pero esto se ha acelerado, por supuesto, en la última década y ahora con la pandemia muchísimo más. También tenemos que empresas, hoy en día se habla del poder de los intangibles, ¿no? De que las empresas con mayor
capitalización bursátil, con mayor volumen de negocio, son aquellas que sus, como si dijéramos, su valor está basado en intangibles y no en tangibles como anteriormente, ¿no? Pues así como en el año 75 teníamos a ExxonMobil o IBM o General Electric como ejemplos de las empresas con mayor volumen de negocio, todas ellas basadas en recursos tangibles o bastante basadas en ellas, la mayoría de ellos, el poder de esas empresas. Pues hoy en día las empresas que tienen mayor volumen de negocio están basadas en su mayor parte, como digo, en intangibles. Intangibles como la reputación, intangibles como la sostenibilidad, intangibles como la marca, intangibles como las relaciones de poder, por supuesto, licencias de propiedad, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que el poder económico ha cambiado y está basado sobre todo hoy en día en intangibles. Además, tenemos también pues, una sociedad que ha cambiado, que está cambiando, que está influida por este contexto que veíamos al inicio de la presión demográfica, de los temas ambientales y todo esto se ha visto más que acelerado con la pandemia. Ya eran temas que estaban presentes en las agendas de los gobiernos y de las empresas, pero con la pandemia hemos sido todos más conscientes de la importancia pues, de un medio ambiente sano, de las interacciones que se producen en la globalización, que generan, por ejemplo, que se haya contagiado muchísimas personas de la COVID de una forma muy acelerada. Temas como el bienestar animal cada vez nos preocupan más. En fin, la movilidad sostenible son temas que hoy en día ya pues, están en el centro de los medios de comunicación, de la agenda pública, etcétera. Tenemos a su vez, pues, promovido por estas megatendencias, un cambio de modelo de producción. Vamos hacia una economía basada en la circularidad frente a la que estamos actualmente, que es una economía lineal de extraer recursos naturales, producir, consumir y tirar. Bueno, pues eso hemos visto que es insostenible. Hoy ya estamos al límite de los recursos del planeta porque somos muchísimas personas en el mundo, cada vez consumiendo más de una forma, además, con un modelo de producción insostenible, porque se agotan los recursos, porque ya no sabemos dónde acumular la basura, etcétera, etcétera. Todo está haciendo que estamos cambiando el modelo de producción y vamos a una economía circular por necesidad y por salud para todas las personas. En esto, desde luego, el cambio climático, vemos ahí imágenes pues a una Greta Thunberg cuando empezó ya sola los viernes, los viernes para el futuro. Y en la imagen de la derecha, pues lo que es actualmente un movimiento que clama mundialmente por que cuidemos más nuestro medio ambiente. De hecho, hoy sabemos que los temas ambientales derivados de las crisis por el cambio climático, el calentamiento global, están ya acelerando, pues el gasto es muy superior al beneficio de este modelo. Y bueno, pues están generando presiones para que cambiemos el tipo de modelo, ¿no? Entonces, todas estas tendencias, por supuesto, la diversidad, la desigualdad, son temas que todos conocemos más en este foro de empresas socialmente responsables, ¿no? Y paralelamente, pues tenemos personas inmensamente millonarias, muy legadas precisamente a estas empresas basadas en intangibles, muy tecnológicas y que han desplazado a otro tipo de empresas y de personajes
que son inmensamente ricos, ¿no? Y que no se van a gastar en generaciones todo el dinero que poseen. Y paralelamente vemos que la pandemia ha incrementado las desigualdades y ha generado pues, más diferencias entre los que ganan muchísimo y los que ganan muy poco, ¿no? En España, por poner un ejemplo, la brecha entre los mejores y peores remunerados creció en 2020 un 7,2%. El salario de un trabajador que se sitúa entre el 10% mejor pagado en España gana 9,5 veces más que el empleado que se sitúa entre el 10% peor pagado. Bueno, son cifras en América Latina. Sabemos que es una de las regiones del mundo más desiguales del planeta y, bueno, pues cuando menos nos indigna que haya esta desigualdad. Y inevitablemente pues, generan voces en contra de esta desigualdad y a favor de que haya una redistribución de la riqueza, ¿no? Y que se piensen en otras personas, ¿no? Y fruto de todo este panorama tan crítico, pues claro, están llegando las presiones de la sociedad y, por tanto, la presión de los reguladores, de los gobiernos que están regulando porque se ven presionados por los mercados, por la sociedad y por los inversores. Hablaban antes del tema de las finanzas sostenibles, que es un tema que se está tratando aquí en el encuentro. Bueno, pues todo el tema de las finanzas sostenibles es algo que va a presionar muchísimo más precisamente porque la banca, el sector financiero, es el que financia los negocios en general, ¿no? Vivimos en un sistema donde nos endeudamos o pedimos préstamos para seguir viviendo, para producir, para comprar una casa. Entonces, si el sector financiero incrementa las peticiones de proyectos más sostenibles, pues inevitablemente van a presionar a todo el mercado, ¿no? Y a todas las organizaciones. Nosotros aquí en Europa hay una presión muy fuerte que también se está influenciando al resto de la región y muy especialmente América, porque está presionando muchísimo todo el tema de las finanzas y porque las organizaciones son globales, ¿no? Entonces están presentes en América, en Europa, en Asia. Entonces, toda la presión que se haga desde un lugar al final va a afectar a todos los demás como un efecto arrastre. Aquí vamos a tener una regulación en Europa. Por primera vez, los comercializadores de productos financieros tendrán la obligación de preguntar a los clientes dentro del test de idoneidad si a la hora de invertir tienen alguna preferencia en sostenibilidad. Y sabemos que, porque hay así encuestas y la gente cuando te preguntan si tú tienes alguna preferencia en sostenibilidad, pues es probable que más del 70% pues puedan responder que sí, ¿no? Con lo cual se espera que la inversión vaya cada vez más a fondos donde hay pues más organizaciones sostenibles, ¿no? Y con esto pues tenemos a una sociedad que un cóctel donde consumir, donde el modo de trabajar, el modo de vivir es un acto político porque cambia la forma, las regulaciones, cambia las leyes, como veíamos, toda esta presión regulatoria que está viniendo. Ese es un ejemplo, pero hay muchísimas más normativas que ya dejan de ser, la RC deja de ser voluntaria, para empezar casi a ser algo obligatorio y un deber si queremos subsistir en este mercado. Y consumir, como digo, es un acto político porque depende cómo sea tu consumo, si es más o menos responsable, pues vas a poder generar un cambio en la sociedad. Por eso se habla de que consumir es un acto político. Es un acto político. Y en todo este panorama, para llegar a hablar de la reputación, por supuesto, pues tenemos que las empresas, las organizaciones, las personas
no estamos solas, ¿no? Vivimos en un ecosistema donde interactuamos y donde la organización pues depende y es influida por los grupos de interés, por el mercado, por la regulación, por las megatendencias que estábamos viendo antes, y todo esto hace que la organización se vea convulsionada y se vea afectada en cómo la perciben sus grupos de interés. Entonces, esto es lo que hoy en día ya todos tenemos claro, que la organización no es un ente que hace solamente lo que los accionistas o los propietarios desean. ¿Por qué? Pues porque la presión es muy grande y se depende de este ecosistema cada vez más, que presiona más y que genera más influencia, y donde además todo esto, con la amplificación de las redes sociales, de Internet, e incluso ahora mismo con los problemas de las fake news, pues se ve magnificado, ¿no? Y a partir de ahí pues se han creado movimientos muy fuertes, como el capitalismo consciente, el manifiesto de la Business Roundtable de Estados Unidos, etcétera, ¿no? Y son muchas las voces de que hablan de que estamos en un cambio de era, ¿no? Y vamos a la cuestión, ¿no? ¿Por qué es importante la reputación para hacer negocios? Pues como ya les he introducido, vivimos en una economía basada sobre todo en activos intangibles. También esto afecta a unas industrias más que a otras, ¿no? Pero la fuerza de los negocios está basada en activos intangibles, con lo cual tenemos que apuntalar bien, medir bien cómo gestionar estos activos intangibles, que no son tan fáciles de medir como cuando yo mido pues litros, o sea, barriles de petróleo, por ejemplo, ¿no? Es más difícil medir cuánto vale mis derechos de autor, o cuánto vale mi conocimiento, cuánto vale mi marca. Entonces, por eso hablar de intangibilidad, hablar de reputación, que es uno de los intangibles más estratégicos y más potentes de una organización, pues se convierte en un reto las organizaciones, y no siempre está bien dimensionado internamente cómo gestionarla, ni sus indicadores para medirlo adecuadamente. La reputación, les recuerdo aquí, es un conjunto de percepciones que tienen sobre la empresa diversos grupos de interés. No solo uno, sino diversos grupos de interés. Mis clientes, mis empleados, la sociedad, etcétera. Y es el resultado de un comportamiento desarrollado por la empresa a lo largo del tiempo, como se comentaba en la introducción. No es algo que me aparece a mí de la noche a la mañana, yo tengo una buena reputación o mala reputación, sino porque la sociedad, los grupos de interés, terminan llegando a una conclusión a través del tiempo, a través de cómo la perciben, cómo se comporta, cómo se comunica y cómo se relaciona con sus distintos grupos de interés. Que hay beneficios en tener una reputación es indudable, lo comentaba al principio, y eso ya está más que demostrado. Las personas desean ir a trabajar más y están más comprometidas con organizaciones que tienen una buena reputación, que cuidan a sus empleados. ¿Por qué? Porque si yo digo que he trabajado en una empresa X con muy buena reputación, cuando yo salga de ahí, mi currículum se ve reforzado. Ahora bien, si yo he trabajado en una empresa donde está envuelta en escándalos o tiene malas prácticas ambientales, etcétera, bueno, pues en mi currículum no necesariamente se va a ver beneficiado, ¿no? Sino que es posible que me puedan preguntar. Algo tan básico como eso ya es importante, con lo cual estas empresas más reputadas pues retienen talento mejor, la gente no se le va tanto. La gente quiere trabajar con una organización donde las cosas van bien, si es auténtica y si es una buena reputación. Atrae a clientes que nos recomiendan. Cuando yo voy a un negocio, cuando voy a cualquier servicio y me va bien con un carro, por ejemplo, pues yo luego lo recomiendo, ¿no? Y si por el contrario me ha ido muy bien, me ha ido muy mal,
pues igualmente no lo voy a recomendar. Por supuesto, los proveedores, los aliados y la sociedad. Estamos viendo que en múltiples ocasiones hay protestas de la sociedad, de una comunidad, porque no quiere que una empresa o una organización se instale en esa zona. Con lo cual los costes se incrementan a nivel de litigios, a nivel de convencer a la sociedad, etcétera. Y cuando tenemos una crisis, que es posible que todos tengamos una crisis a lo largo de nuestra vida, bueno, pues nos van a conceder el beneficio de la duda y además van a escucharnos de una forma más atenta y podemos recuperar la confianza, ¿no? Estamos hablando de que la reputación es confianza de una forma más rápida que otras empresas o organizaciones que tienen una reputación más débil. ¿Y de dónde viene la reputación? O sea, ¿cómo se forma la reputación? Pues viene de tres principales acciones. Lo que yo hago, es decir, en forma de productos, servicios, lo que digo en todo lo que es la comunicación y, por supuesto, lo que dicen los intermediarios, que tienen capacidad para modular, transformar, amplificar, influir la opinión de mis grupos de interés que se relacionan conmigo cuando hago yo las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto genera una serie de percepciones en las personas, en los distintos grupos de interés, ¿no? Cuando tenemos ese cóctel de mi experiencia con la empresa, de lo que dicen en los medios y lo que dicen otros, lo que dicen mi empresa y lo que dicen otros, eso va generando a lo largo del tiempo una reputación, una percepción. Y esa reputación genera en nosotros una actitud o comportamiento. Es decir, aunque esto parece como algo muy intangible y algo basado en emociones, verdaderamente estas emociones se traducen en comportamientos de recomendar, de comprar, de ser un proveedor que le fío, porque si yo sé que es una empresa que paga bien y que paga a tiempo, si en una ocasión, en 5 años, una vez se retrasa una vez, le voy a guardar, ¿no? Y no le voy a presionar y le voy a apoyar. Y todo esto, todos estos actitudes y comportamientos de apoyo por esa buena reputación se traducen en dinero, ¿no? Porque tenemos más facilidades, vendemos más, incluso podemos pedir un poquito más por nuestros servicios o productos. Con lo cual se genera ahí una espiral. Y una espiral de que la buena reputación generalmente llama a una mejor reputación. Además, tenemos esta diapositiva que les muestro aquí, es donde vemos una correlación entre buena percepción y actitudes de apoyo. Es el coeficiente de Pearson que mide la relación entre dos variables y entonces a mejor reputación pues yo compraría, yo recomendaría, invertiría, ¿no? Vemos ahí que lo recomendaría en un 0,82, eso es súper cercano a 1, con lo cual son todos esos valores positivos que nos demuestran que efectivamente tener una buena reputación influye en el comportamiento. Y tenemos también que 7 de cada 10 consumidores asocian a sus marcas cotidianas el término confianza. La confianza, como decía, al final es lo que nos mueve a casi todos, ¿no? Entonces, cuando se pregunta a las personas por qué compran una marca, dicen que es la confianza. Entonces, esa confianza está muy íntimamente con la buena reputación, ¿no? Y también sabemos que lo que premian los clientes y consumidores, esto va cambiando obviamente a lo largo del tiempo, precisamente por esta sociedad cambiante en la que estamos. Tenemos aquí un estudio del año 2001 sobre el impacto del de la COVID-19 y el consumo consciente. Bueno, pues se hizo una investigación a ciudadanos donde se les preguntaba cuál premian a la hora de consumir y de comprar y qué tienen en cuenta a la hora de tomar decisiones de compra o de decidir un servicio.
y los ciudadanos valoraban, en primer lugar, lo más importante, el tratamiento de los datos de forma ética. No es un tema en el que las personas cada vez estamos más sensibilizados, con lo cual es un tema que deberíamos, según esta encuesta, tener muy en cuenta si estamos abordando bien ese tema. Otro tema que valoran los consumidores y los clientes es si la empresa, la organización, tiene un comportamiento ético. Y, en tercer lugar, si respeta el medio ambiente. Esos son los tres temas fundamentales que las personas, como digo, tienen en cuenta a la hora de esas percepciones, de comprar, de recomendar, etcétera. Con lo cual, estos tres temas sabemos que hoy en día son muy importantes para los clientes y los consumidores. Y tenemos una presión este tema que muy al hilo de lo que es el comportamiento del consumidor y lo que premia, pues estas reacciones que está habiendo últimamente con la invasión de Ucrania por Rusia, ¿no? Hemos visto movimiento de empresas inéditos hace unos años, ¿no? McDonald's acaba de anunciar que se va del país y bueno, McDonald's se va de Rusia. Rusia no es cualquier país. Es una de las principales economías y es el 9% de las ventas de McDonald's, ¿no? Y dijo el presidente ejecutivo de McDonald's: algunos podrían argumentar que brindar acceso a los alimentos y continuar empleando decenas de miles de ciudadanos comunes es sin duda lo correcto. Ese podría ser un argumento de McDonald's para quedarse. Y sin embargo, y no perder 9% de su mercado. Y sin embargo, optan por la opción: es imposible ignorar la crisis humanitaria provocada por la guerra de Ucrania. Entonces, aquí un tema reputacional de si yo me quedo en Ucrania, había ya mensajes en redes de boicot, que podían ser las pérdidas muchísimo mayores que quedarse ahí y arriesgarse a que te recuerden como la empresa que se quedó en Rusia, ¿no? Pero es que lo han hecho decenas de empresas. Inditex, una empresa española, la dueña de Zara, etcétera, su segundo mercado es brutal, ¿no? El primero es España, pero en términos de beneficios es Rusia. Pues ha tenido que irse también por esta presión de la sociedad, de que si se quedaba, pues podía estar poniendo en riesgo su reputación. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que la reputación y la confianza lo es casi todo. Más vale el buen nombre que las muchas riquezas, ¿no? Entonces, porque se ha llevado crisis de reputación a muchas organizaciones por delante, o las ha absorbido, o las ha asumido en muchos casos en crisis de muchos años, ¿no? Y las que han seguido hacia adelante muchas veces es porque tenían bastante buena reputación en su sector y pues están tomando medidas, ¿no? Entonces, la reputación, las crisis de reputación, el hacer las cosas mal, el cometer errores, por supuesto que todos cometemos errores, pero algunos se pagan más caros que otros, ¿no? Y tiene consecuencias económicas, multas, pérdida desaparición de la marca, pérdida de la capitalización bursátil y, multas millonarias, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que vivimos en la economía de la reputación, un entorno donde las percepciones de los grupos de interés sobre las empresas tienen un impacto directo en sus resultados de negocio. Espero haberles convencido y demostrado de esa importancia de la reputación, importancia para hacer negocios. Pero ¿por qué se habla de reputación en un evento como este de responsabilidad social? Ahora les voy a tratar también de comentar brevemente esa reputación, ¿no? Lo veíamos ya de alguna forma ligera, ¿no? Vinculado a la confianza, a lo que valoran las empresas y los consumidores, ¿no? La parte del cuidado de mis datos personales, la ética, etcétera, ¿no? Entonces, porque hoy sabemos, y este es un estudio de Global Red Track, es una organización de las más prestigiosas que estudian la reputación,
y que ellos en distintos estudios que hacen anualmente con las empresas más reputadas y sobre los temas que más pesan en la reputación de las organizaciones, pues ellos en el Global Red Trap, el estudio anual que hacen, pues vieron que los 3 aspectos más importantes para lograr una fuerte y buena reputación son 3. El producto y el servicio que tú pones en el mercado, muy relacionado con la calidad, pero también en cómo lo haces, ¿no? Hoy en día sabemos de cómo haces tú ese producto, y ahí entra la parte también de sostenibilidad, de cómo tú produces ese producto y qué tipo de producto pones en la mesa al consumidor y a la sociedad. Por supuesto, en el buen gobierno y en la ciudadanía. Con lo cual, desde luego, el buen gobierno, el gobierno corporativo y la ciudadanía, es decir, la empresa, el comportamiento responsable en el entorno, eso está totalmente ligado a la sociedad. Y los productos y servicios cada vez lo están ligados más, por lo que es lo que les comentaba. ¿Qué tipo de productos pones tú en el mercado? ¿Cómo los has conseguido? ¿Cómo los has obtenido? Y porque sabemos que cada vez más los consumidores, lo veíamos previamente, valoran más el quién eres, más importante que lo que tú haces, ¿no? Perdón, ahí es una confusión. ¿Quién es más importante que lo que tú haces, ¿no? Entonces, además, sabemos que es distinto el sector, porque no es lo mismo si yo vendo, por ejemplo, carros, como decía antes, o vendo tecnología, o vendo salud, vendo servicios de salud, que si vendo pues alimentos, si soy un medio de comunicación, etcétera, ¿no? Vemos, por ejemplo, que dependiendo del sector en el que te mueves, es más importante para el consumidor. Por ejemplo, en el tema bancario es crítico la parte de buen gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque el sector bancario, por ejemplo, pues lo que ofrece son productos financieros. Hemos visto muchos escándalos por falta de hecho, la anterior crisis, la crisis financiera de 2008, viene precisamente por las malas prácticas en el mundo de las finanzas. Entonces, el buen gobierno, el buen gobierno de esos bancos es crítico. Entonces, se valora muy mucho el tema ético en el sector bancario. En el sector de medios de comunicación, igualmente también. En otro tipo de industrias, el primer tema es el producto que tú pones en el mercado. Pero como digo, cada vez más el producto está muy ligado a qué tipo de producto tú pones en el mercado a la sociedad. Y creo que se me está yendo un poquito de tiempo, pero aquí les hago una comparación entre RSE y reputación. Están alineados los conceptos a lo que ven, lo que hacen los grupos de interés, ¿no? Entonces, en el caso de la reputación está ligado a las expectativas, en el caso de la responsabilidad social y la sostenibilidad está ligado a lo que tú haces, ¿no? Pero al final, como veíamos en cómo se genera la reputación, la percepción que tienen los grupos de interés está muy relacionado con lo que tú haces y lo que tú dices, con lo cual ese vínculo entre RSE y sostenibilidad pues está muy, muy vinculado, ¿no? De hecho, aquí les pongo una comparativa de cuáles son las compañías más reputadas en el mundo y en México. Y vemos una concordancia. Las compañías más reputadas y responsables en México. Vemos cómo coinciden las más reputadas. Por ejemplo, Grupo Bimbo también es más responsable. Entonces, vemos aquí que generalmente casi coincidan, ¿no? Las que trabajan mejor la responsabilidad social suelen estar en los primeros rankings de las compañías más reputadas. Porque hoy en día, pues hacer las cosas bien, se tienen que demostrar, ¿no? Y por supuesto que puede haber alguna mala práctica y puede haber crisis y demás,
pero generalmente se premia la conducta de las empresas más responsables o que están haciendo más esfuerzos por ser más responsables. Además, tenemos el índice de ética Ethisphere del año pasado. Es un índice en el que comparan cuál es la capitalización bursátil de las empresas consideradas más éticas y cómo es su capitalización bursátil, ¿no? Y ahí vemos que, por ejemplo, las empresas que están en este índice más ético, de las empresas que trabajan muy bien los aspectos éticos, el buen gobierno, los valores, etcétera, cotizan por encima, superiormente, o sea, tienen un volumen de capitalización bursátil superior a otro tipo de empresas que también cotizan en los principales bolsas, ¿no? Entonces, hay una correlación, o sea, es que estamos hablando de que ser ético no es que sea un coste, es que además de que es necesario para la sociedad y para todos nosotros y para el planeta, es que además es rentable. ¿Qué mide la reputación? Pues igual, la reputación, estos índices de reputación valoran casi todos estos temas, ¿no? Que tienen mucho que ver con la responsabilidad social. Valoran la ética, valoran las alianzas internacionales, la calidad de vida en la empresa, el orgullo corporativo, el talento, el valor de la marca, potencial de crecimiento muy relacionado con cómo es tu desempeño. Son dimensiones muy relacionadas con la responsabilidad social y la sostenibilidad. Y la innovación y la cultura de cambio, que como vemos es uno de los lemas de las ideas de este congreso, ¿no? De este encuentro. Y independientemente de cuál sea tu empresa o tu rubro, tu sector, pues sabemos que las jóvenes generaciones bueno, cada vez valoran más los aspectos sociales y ambientales. Y muy en concreto los millennials es crítico en la generación que ya está en las capas, bueno, que ya tenemos a millennials que están en los principales puestos de empresas, de organizaciones y que los temas sociales, ambientales y de buen gobierno son críticos a la hora de que estas personas digan cosas sobre nuestra empresa, otorguen el beneficio de la duda y si confiarán en nosotros. Y ya para terminar, les quiero dar algunos apuntes para integrar en el negocio la reputación corporativa. Les decía al principio que el término, que la reputación es algo que no ha estado bien integrada en las organizaciones precisamente por la intangibilidad, por la falta de medición sobre este tema, del entendimiento en los temas, de los intangibles, de cómo está vinculada la reputación al negocio, cosa que hoy ya es indiscutible, ¿no? La importancia para el negocio. Y de hecho ya tenemos en México, por ejemplo, desde hace tiempo el Código de Principios y Mejores Prácticas del Consejo Coordinador Empresarial incluye el riesgo reputacional como riesgo estratégico, ¿no? Un riesgo a tener en cuenta al mismo nivel que otro tipo de riesgos como el financiero, ¿no? Y diferentes estudios lo consideran entre los 3 principales riesgos percibidos para las empresas que pueden impactar en la marcha de nuestro negocio. Y en definitiva, ¿pero cómo abordar todo esto? Algo que parece complejo porque es un intangible que está relacionado con la sostenibilidad. Me gustaría resumírselo con esta diapositiva. Se trata de una gestión de riesgos y un aprovechamiento de oportunidades. Yo tengo que identificar qué temas de mi organización no están siendo abordadas y que, sin embargo, son demandadas por mis grupos de interés. Teniendo en cuenta el sector en el que opero, entonces ver cuáles son esos temas, identificarlos y evaluar mi riesgo, mi aversión al riesgo y cómo quiero gestionarlo, pero tengo que identificarlo para ver si tengo un riesgo. Y el aprovechamiento de oportunidades, ver dónde yo puedo comunicar mejor, porque me lo están demandando también mis grupos de interés, porque además me puedo diferenciar y porque además es algo extraordinario lo que yo estoy haciendo. Entonces,
Se trata de una balanza entre la gestión de riesgos y aprovechamiento de oportunidades de comunicación. Finalmente, es importante que tengamos un cuadro de mando, ¿no? Un cuadro de mando. Lo ideal es que se habla del propósito de las organizaciones apoyado en valores, porque lo que sí que tenemos muy claro hoy en día es que una reputación que está apuntalada en estrategias que no están basadas en valores, en autenticidad, que están basadas en operaciones de marketing solamente, no son válidas, porque si no hay realidad detrás, o sea, pues es posible que haya pues un fraude en las expectativas de nuestros grupos de interés y se cree esa crisis. Es decir, el marketing sí, pero un marketing basado en la realidad, en lo que yo soy capaz de ofrecer. Es importante que tengamos una visión reputacional, que desde arriba, desde la dirección, se vea esto como un tema estratégico de la importancia de la reputación y, por tanto, se integre en la organización, en los distintos departamentos y haya una dirección o un departamento que se encargue de la gestión de la reputación para generar esa confianza que veíamos antes para operar en este mundo tan ambiguo, complejo, incierto como en el que vivimos, ¿no? Entonces, esa comunicación, esa identificación de riesgos, identificar métricas que nos están generando reputación y para conseguir que nos recomienden, para conseguir diferenciarnos, para conseguir confianza y legitimidad social y el compromiso de nuestros grupos de interés, que esto se traduce en comportamientos y en resultados económicos. Y tiene que estar, como decía, tanto a nivel estratégico como teniendo en cuenta el sector en el que nos movemos, porque las expectativas son diferentes, también cómo es nuestra cultura, cuál es nuestro contexto. Es importante hacer una identificación de dónde puede haber riesgos en todos los procesos que manejamos. Dependiendo del sector, pues esos procesos pueden tener más o menos riesgos, pero todas las personas y las áreas de operación tienen identificados estos riesgos y tienen que saber también si algunos de ellos pueden ser considerados un impacto en la reputación y en la percepción de los grupos de interés. Y esto finalmente pues nos va a dar indicadores que la reputación es algo constante, es dinámico, porque las expectativas de los grupos de interés van cambiando con el tiempo, van cambiando con la sociedad y también van cambiando los medios de comunicación, los temas y, por supuesto, van cambiando las percepciones, con lo cual es una rueda, como casi todos estos procesos, ¿no? Establecer indicadores de medición clave que impactan la reputación de nuestro negocio, monitorizarlo, ver cómo nuestros grupos de interés los están percibiendo, lo evaluamos y lo reportamos. Lo reportamos en una memoria de sostenibilidad e internamente también. Y digo una memoria de sostenibilidad porque sabemos que a nivel financiero pues esto también se va a ver en nuestros reportes de sostenibilidad, los indicadores que están de alguna manera atentos a la sostenibilidad empresarial y con ello pues también van a impactar en la reputación. Me gustaría que nos quedáramos todos con la idea de que la reputación es una oportunidad para ganar siendo responsable, porque se hace desde la autenticidad, desde los valores y porque todavía es un reto para la mayoría de las organizaciones. Solo una de cada 4 grandes empresas, estoy hablando, tiene KPIs de reputación en el cuadro de mando integral. Bueno, esto es un reto, es una oportunidad, porque además sabemos también que 8 de cada 10 directivos considera que la reputación de la compañía es clave para los objetivos de negocio. Entonces, si yo considero que esto es clave, pues debería empezar a gestionarlo. Y bueno, creo que me he cedido unos minutos, espero que haya merecido la pena
yo les animo a que desde ya, si no lo están haciendo, empiecen a considerar la gestión integral de la reputación desde sus organizaciones, también desde cada uno de nosotros, cómo gestionamos nuestra reputación, porque si no lo haces, estás perdiendo oportunidades y también corriendo graves riesgos. Muchísimas gracias de nuevo a todo el equipo que ha hecho posible este encuentro y no sé si hay alguna pregunta o tiempo para ella. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén Merino Vázquez. Queremos presentar un diploma de reconocimiento por esta gran conferencia magistral. La verdad es Así que es. ha sido de vital importancia y con una temática muy importante para todas las empresas, ¿de acuerdo? Exactamente.